buenas tardes, muy bienvenidos. Dios mío, por fin se acabó enero, que es que no se acababa nunca. Aquí estamos, en Economía para Todos, ya efectivamente 1 de febrero, por fin, porque madre mía, el mes de enero. Y hoy, menuda semanita que nos han dado, porque entre la bajada de pantalones de Sánchez con Junts, el PP que sí, no sé qué, que al final va a votar que sí y se quedan fuera, y dentro cosas importantes, las que van a aprobar fuera, pues algunas se van a quedar dentro, como la de los inquiocupas y los ocupas, y sin embargo se queda fuera pues que las comunidades autónomas tengan por ejemplo, una de las cosas, porque los pagos a cuenta, porque decían, no, pero el escudo social lo hemos salvado, lo hemos troceado, pero lo hemos salvado. Entonces las otras 51 medidas, ¿qué eran? Porque si ahora hay 29, las otras 51 que eran de redondón, a ver si colaban o qué, porque no son el escudo social está ahí. Bueno, luego tenemos una semana de sopa de letras, que a nosotros ya saben que el número nos importa menos, nos importa lo que hay dentro, así que vamos a analizar pues tanto el Producto Interior Bruto, todo el año 24, la EPA, el IPC de enero, el salario mínimo interprofesional. Ya saben que Yolanda Espartaco ha conseguido por fin que suba 50 euros al mes, brutos, que pueden ser mucho menos si el Ministerio de Hacienda a su vez no retoca el mínimo exento del IRPF. Pero bueno, eso ya a ver que se aclaren entre ellos y que se lo aclaren a la gente, porque parece que van a cobrar todo y luego a lo mejor resulta que cuando hagan la declaración de la renta se llevan un susto. Y bueno, pues imagínense, todo está en perspectiva, la reducción de jornada. Y el otro día, en el programa de Dieter, tanto el presidente de ATA como el presidente del Consejo General de Empresas, bueno, pues es que hay 400.000 que todavía están en pérdidas. O sea, que están en pérdidas. El comercio, bares, las microempresas. Y les van a meter todos estos rejonazos que luego al final lo único que van a conseguir pues es que haya menos empleo, o que si van a contratar a uno ya no lo contraten, o incluso, porque también hay decenas de empresas que están en el hilo de tener o que cerrar o que seguir a duras penas. Así que esto es lo que nos tiene preparado el gobierno de Sánchez y lo que te rondaré, Morena. Pero vamos a ir analizando poco a poco todo, porque casi todos los datos tienen algún truquete, así que vamos con ellos. Bueno, y hoy recuperamos a Javier Santa Cruz, que ha estado malito, así que muy bien. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estamos? Muy bien, con él también vamos a comentar, y con Luis Fernando Quintero, por supuesto. ¿Qué tal, Carmen? Muy bien, la verdad. Bien. Ya se acabó enero. Ya se acabó enero, ya. Dice, bueno, pues venga, vamos a por febrero. La cuesta, pero qué más cortito. Fíjate, ahora cuando vean todos el análisis que vamos a hacer de todos los datos, que el jueves, que estaba yo en el programa de Dieter, y se le ocurrió la brillante idea, por supuesto, de hacer un editorial sobre todas las cosas que decían cuando estaba Rajoy, ¿no? La pobreza energética, la pobreza infantil, cuando los jóvenes se pueden emancipar, todo eso ya no se habla. O sea, ya no hay pobreza infantil. Ahora ya la SER te dice, te da truquitos para que puedas estar sin poner la calefacción, para no pasar frío. No que reclames ni que salgas no, que haga truquitos, que si me pongo una bufanda, que si llevo el jersey a casa y no me lo quito. O sea, unas cosas de verdad lamentables. Bueno, pues a raíz de eso dio oportunidad a todo el mundo que quisiera que llamara al programa con un mensajito de voz. Bueno, centenares de toda España, todos diciendo, yo no puedo acabar el mes, la cesta de la compra no lo puedo soportar. O sea, la realidad de lo que está viviendo la gente. O sea, y mientras tanto estos tíos aquí trocean, que si lo he troceado, que si el escudo social, que si le voy a dar un aval a los de... Bueno, no me quiero adelantar, pero en fin, todo así. O sea, el empleo parcial es lo que más sube, el empleo público también anda por ahí haciendo de las suyas. O sea, de verdad, bueno, total. Que esta semana, por ir un poco por orden, nos hemos encontrado con que ese decreto que era, vamos, un todo, que no se podía trocear porque eso era, vamos, imposible. Hasta que, bueno, pues claro, Puigdemont llamó y dijo, pues o lo troceas o no te lo voto. Y entonces, pues
lo troceó. Y salió allí con un par y dijo, bueno, sí, hemos troceado, pero todo el escudo social está salvado, que era de lo que se trataba y tal. Mentira, porque dentro de ese mini decreto ya de 20, bueno, mini decreto de 29, que muchas de las cuestiones que van dentro del decreto no podrían ir por decreto. Eso para empezar. El decreto es para urgencias. Entonces las pensiones, pues sí es urgente, porque si no en febrero, pues no, porque como no tienes presupuestos, pues tienes que hacer un decreto, vale. Pero ¿en serio que el escudo antiopas? ¿En serio que lo de los sin que, o sea, tiene que ir ahí los sin que ocupas, que no es al revés? Lo que tendría que ir es que puedas Lo que era echar... urgente era que lo quitaran. Claro, o por lo menos uno que diga, pues a las 48 horas todo el mundo a la puñetera calle. Pero eso no lo dice. Bueno, total, que así han quedado las cosas. Unas cosas que tenían, por ejemplo, hubiera sido bueno, porque yo las entregas a cuenta de las comunidades autónomas, era necesario. Bueno, pues eso se ha quedado fuera. Y sin embargo entra el escudo antiopas, no me van a comprar a mis amigos de Prisa y cosas así. Entonces, bueno, no sé cómo habéis visto, primero, nada, una pincelada de la jugada política, porque os lo pregunto eso, porque si creéis que después de ver esto hay posibilidad de que Sánchez saque los presupuestos. Yo tengo mi opinión, no sé cuál es la vuestra. Bueno, yo creo que el Real Decreto Ley, tal como estaba hasta que fue rechazada la convalidación en el Congreso, era en sí mismo una pieza de unos presupuestos generales del Estado encubiertos. Es decir, al final todo el conjunto de medidas que allí había, incluso con cierto desglose del coste económico, de dónde se iba a sacar, cómo se iba a hacer, todo eso constituía un intento de que hubiera una prórroga presupuestaria un poco más organizada probablemente de lo que lo va a ser de aquí a los próximos meses, porque hay que tener en cuenta que estamos a unas semanas de que se publique el cierre de las cuentas del 2024. Muy probablemente lo que veremos será la primera desviación con respecto al objetivo del déficit público. Estamos viendo cómo ya las dos grandes partidas de incremento de recaudación en España, que son el impuesto de la renta y el IVA, fuera también las cotizaciones a la seguridad social, están funcionando ya mal desde el punto de vista de lo que se preveía en el año pasado cuando se hizo la previsión y el plan presupuestario enviado a Bruselas. Entonces, ese intento a lo que ha derivado es a una cosa mucho más compacta, más sencilla, o sea, de 80 medidas que recordar, hemos pasado creo que es 29. Si no me falla la memoria, y entonces en todas esas medidas hay cosas que evidentemente eran, digamos, necesarias desde el punto de vista de lo que se ha comprometido el gobierno directamente con los ciudadanos, como es el caso de la prórroga de los descuentos al transporte, o el caso de Valencia, o el de las pensiones. Pero todo lo demás es el ejercicio de la capacidad de gobernar, es decir, es estar pero no gobernar. Es decir, al final la capacidad de gobernar quien te la da es tener unos presupuestos generales del Estado, y por tanto si no los tienes, evidentemente no puedes gobernar. Que fue lo que le dijo a Rajoy. Usted no puede gobernar porque no tiene presupuestos. Pero más allá de estar de acuerdo con lo que dice Javier Santa Cruz, sí es cierto que yo, tal y como lo he visto, ha sido una jugada, no era un decreto ómnibus, era un decreto chantagibus. O sea, era un chantaje. Era un chantaje puro y duro. Era una jugada política en virtud de la cual yo te meto 80 medidas con la excusa de que me apruebes las ayudas a la DANA y me apruebes la revalorización de las pensiones, y si te niegas, porque no he metido recuperar las bajadas de impuestos a los alimentos, porque no he metido recuperar las bajadas de impuestos a la luz, porque no hay las cosas que tú quieres, si tú te niegas, yo te voy a echar la culpa ante los pensionistas y los afectados por la DANA, que fue lo que hicieron en cuanto decayó el decreto. Lo único que era tan obsceno, el intento de chantaje, la jugada política era tan absolutamente abracadabrante que han tenido que dar marcha atrás con mentiras incluidas, porque yo recuerdo la comparecencia del presidente del gobierno el pasado martes diciendo que prácticamente se habían mantenido todas las medidas que habían, o sea, de 80 a 29 las mismas. Pero bueno, lo que luego sí se inventaron lo del escudo social, porque lo otro era... A todos lo llaman escudo social. Pero es que si había algo que era social en aquel escudo, era que el IVA de los alimentos estuviera rebajado. Si algo había social era que con los precios de la energía, como los tenemos, hubieran reducido los precios del IVA a la energía. ¿Qué es lo que no? Tú lo has dicho perfectamente de la gente que llamó a Dieter el otro día. ¿Qué es lo que no puede hacer la gente?
¿Qué es lo que no pueden hacer las familias? Llenar la cesta de la compra como lo llenaban antes, no pueden llegar a fin de mes como llegaban antes. Hemos tenido noticias aplaudidas en la SER de que hay señoras y señores en España que se las apañan para no poner la calefacción en invierno, Sí, ¿no? con el frío que Truquitos. está haciendo. Les vamos a dar una serie de trucos Truquitos, para que sí. ustedes no pasen frío. No Sí, me sí, jorobes. pónganse dos plumas y echen vaho en el salón de su casa. Eso es lo que les está diciendo el gobierno a los ciudadanos. Con lo cual, de escudo social nada, eso había que negociarlo. Y yo lo único que lamento, Carmen, es que el principal partido de la oposición haya visto que a lo mejor puede dar luz verde a un Real Decreto minibús, en este caso, en el que se consagra un chantaje a los propietarios intolerable desde cualquier punto de vista. Ahora vamos a hablar precisamente de ese chantaje y de ese enfado monumental que tienen todas las asociaciones contra la inquiocupación y la ocupación, Es un que chantaje hasta les han dicho, proporcional bueno, bíblico. el PP, olvidaros de nosotros, que no pensamos ir a nada de lo que nos invitéis porque os habéis tragado eso. Porque fíjate que, en mi opinión, que lo he defendido desde el primer día, aunque no hay muchos que lo compartan, pero el PP se tenía que haber abstenido. O sea, vamos a ver. Dices en el anterior, ¿no? No, en este. Ah, en este. Ahora, se Ok. tiene que abstener, porque vamos a ver, o sea, que si ya va a salir, y a ti ya has dejado claro y lo explicas además, no, si las pensiones van a subir y nosotros estábamos de acuerdo, tanto que hemos presentado, lo que pasa es que luego no lo saben explicar, ese es el problema. Pero tú te abstienes, porque es que ahí hay cosas que tú no puedes aprobar, o sea, pero no se está vendiendo que el palacete era lo más importante del mundo mundial. Por favor, y lo del aval ese, que encima es una medio copia de lo que había dicho Feijóo mal, porque es peor todavía. ¿No? Y que es una trampa. Bueno, pero porque encima han metido una cantidad de requisitos que dices, no, ahora el inquilino tiene que tener menos de 35 años. Hombre, no me fastidies, o sea, si tiene 36 ya sí Pero- se puede quedar ahí de ocupa. O Pero sea. Carmen, que tiene una trampa intrínseca. Que tú Ahora para... vamos a hablar de ello. Vale. Ahora vamos a hablar de ello. Porque, cambiando de tema, me pareció súper interesante esto que leí el otro día. Me enteré de una empresa de inversión inmobiliaria, que precisamente de inversión inmobiliaria, que está arrasando. Se llama Cibislen, ofrece garantías en todos sus proyectos. Ellos mismos aseguran que las rentabilidades van del 10 al 13% anual, y además esto está muy bien porque se puede invertir desde 250 euros. En fin, a mí me costó creérmelo, pero yo les animo a, si quieren cotillear un poquito, entren en www.cibislen.com. Estábamos con la trampa de el aval de la inquiocupación, que al final es que, bueno, cuando consigues, o sea, primero no lo puedes echar. Dice, pero yo te doy dinero, luego ya cuando lo eches, entonces ya te doy dinero. Pero si no lo puedo echar, ¿cómo vas a dar dinero? Y luego que tenga menos de 35 años, que no sé qué, o sea, lo hace inviable. O sea, vamos, que es como si no hubieran hecho nada. O sea, que se te mete el tío, no te paga, o la tía o quien sea, digo, en general, metes a alguien en tu casa y exactamente lo mismo. O sea, de ahí no lo mueve nadie. No, como dicen los colegios de abogados, que han hecho un documento en el si es que a las 48 horas se puede echar a una persona que está ocupando tu casa. Tiene que salir, ni vulnerable, ni vulnerable, ni vulnerable. O sea, no, las propiedades de los, valga la redundancia, propietarios de inmuebles en España no son los que están obligados a tener que hacer solidaridad con su propiedad cuando se la violentan. Esto es así. Si eres propietario es porque te lo has comprado, tienes los derechos de propiedad adquiridos sobre esa vivienda y no tiene que venir aquí nadie a decir que es vulnerable para incumplir un contrato de arrendamiento y dejar de pagarte, en cuyo caso la justicia te tiene que avalar para echarle de esa casa a los 2 días, o si te la ocupan, hacer exactamente lo mismo. No, aquí el Estado está diciendo, no hombre, pero si esa persona es vulnerable, tú te fastidias, te quedas sin usar tu casa, tendrás que seguir pagando los servicios, pagando la comunidad, pagando los impuestos y pagando todo lo asociado, pero no la vas a disfrutar. La va a disfrutar ese que se te ha metido ahí, porque lo digo yo, que soy el Estado. Y bueno, como te obligo, es que es abracadabrante. Sí. Como yo te obligo, porque considero que esa persona es vulnerable, ya veremos si cumple los requisitos para que yo te compense económicamente por el dinero que estás perdiendo. Bueno, cuando salga de la casa. Ahora vamos ahí. No desde el primer día. Ahora vamos ahí. Yo te compenso
y digo yo, soy yo el propietario, digo, ¿y por qué no le compensas a él y me das a mí la casa? O sea, ¿por qué me tienes que dar a mí la compensación económica? ¿Porque este me ha cogido la casa? ¿No dices tú que es el vulnerable? Dale el dinero a él, pero a mí déjame mi casa. No, el dinero dale una vivienda pública, yo no he firmado en ningún sitio de mi propiedad, es expropiable para que tú se la des de cobijo a quien a ti te dé la gana, señor Estado. Eso para empezar. Y luego la trampa brutal que contiene el decreto. Porque el aval, una de las condiciones es que le hayas echado. Hasta que no le echen, no cobras. Eso, que se vaya. 2, 3, 5 años. Pero es que para echarle y cobrar el aval, estás obligado a decir que esa persona era vulnerable. ¿Qué pasa? Que si tú pones que esa persona es vulnerable, ¿cuándo le vas a echar de ahí? Claro, en la vida. No, ya no puedes echar. Y no solo que fuera vulnerable, sino que además te dice, primero, tienes que cumplir con el requerimiento del gobierno de que subas y que tengas una renta adecuada dentro de lo que al índice, exactamente, de lo que ellos consideran que tiene que ser lo que decretaron el año pasado. Y que son el 14% de las viviendas alquiladas en España, solo el 14% lo cumple. Exactamente. Entonces, la historia es eso por un lado, y luego por otro lado también la situación de vulnerabilidad incluso te puede llevar a que un juzgado o a que alguna de estas instancias llegue y te diga que no, que tienes que aguantar ahí porque eso es la función social de la vivienda que recoge la Constitución española, que esto es una de las cosas de fallos de origen que habría que hacerse mirar, ¿no? Cuando dicen que hay una función social de la propiedad, cuidado, o sea, porque eso es un aspecto donde dices, vale, ¿y quién determina la función social de esa propiedad? Es decir, cuando los derechos absolutos se convierten en relativos, todo es interpretable y puedes invadir, en este caso, la propiedad de alguien que ha hecho el esfuerzo de pagar esa casa o de hacer las inversiones que tenía que hacer. Pero una cosa más con respecto a esto, esta semana el Constitucional se ha pronunciado sobre la ley de vivienda, de los límites, los topes al alquiler y demás, y las zonas tensionadas. Y entonces, en ese fallo que hay cosas que son interesantes que echa atrás de lo que había legislado el gobierno, vuelve otra vez a hacer una afirmación, y en la doctrina del Constitucional es algo que es bastante preocupante al respecto, que es sobre el control de precios. Es decir, que en una economía de mercado y además bajo las reglas, en este caso del mercado común europeo, es posible hacer un control de precios sobre el alquiler. Claro, ahí ya estás lanzando la señal de que, primero, el que está alquilando su casa o es un inquilino de la más absoluta confianza o que tienes una relación de años que te permite poder seguir ahí, o si no, nadie va a estar dispuesto a alquilar y si lo está, será a unos precios disparatados. Entonces, todo esto a quién estamos perjudicando fundamentalmente a los más jóvenes en su acceso a la vivienda, que eso tampoco lo arreglas con algunas medidas que se han planteado de si hacíamos un aval para la compra de vivienda. No, oiga, es que un aval es una subvención que se traslada de manera automática porque se sabe cuál es la cuantía sobre el promotor o el constructor o el que te vende de segunda mano esa casa. Entonces, es que no dedicamos ni un solo minuto a ver los efectos de segunda ronda que tiene la regulación en España. Eso por el lado de la regulación de la vivienda, pero luego, oye, ¿por qué no se hace algo también por el lado de, vamos a ver, estamos con que el salario, luego lo vamos a ver con el salario mínimo, los salarios son muy bajos y tal, pero es que, ¿qué porcentaje de tu salario te trinca Hacienda y te trinca la Seguridad Social? Cuando hemos estado, mejor de los cuando tenemos años de exceso de recaudación, o sea, de récord de recaudación, oiga, pues baje usted lo impuesto. O sea, ahora sube el salario mínimo y todavía en paralelo no se decide subir el mínimo tocar exento. el mínimo exento. Oiga, por favor. Entonces, es que todavía 1.100 y pico es una porquería, vale, pues quítele usted que no pague impuestos. O sea, el salario mínimo no paga impuestos. Pues a lo mejor es mejor salario. No paga cotizaciones, ni impuestos ni cotizaciones. Ni impuestos ni cotizaciones, con lo cual es un mejor salario que podrá afrontar mejor la vida. Y usted, que tiene las arcas llenas, se lo puede permitir. Porque si usted tiene dinero para darle a los gazatíes 60 millones, a la OMS 60 millones, a no sé qué mezquita de Marruecos no sé cuántos millones,
pero no tiene ni para mejorar la vida de sus ciudadanos, ni los de la ELA, ni los que no son de ELA, ni las cosas fundamentales. Ni para las medicinas Le quita del cáncer. medicamentos al cáncer de los niños, por favor, o sea, es que es todo totalmente de locos lo que hacen, o sea, pues quiten impuestos, si es que vamos a ver, el salario, el empresario ya no puede pagar más, y usted rebosa de dinero que ya nos ha sacado durante 4 o 5 años, miles de millones, pues ahora deflacte la tarifa de la renta, deje que la gente tenga más dinero en el bolsillo, pero eso no se les ocurre. Y que no es baladí, que eso no se les ocurre. En lo que llevamos, en los últimos 6 años, el IPC, si no me falla la memoria, lleva un acumulado de más del 20%. Sí, es decir, hombre, somos un 20%, directamente, antes de impuestos, somos un 20% más pobres de lo que éramos hace 6 años. Oye, es que un 20% no deflactado es muchísimo dinero que debería estar en el bolsillo del contribuyente y no en las arcas del Estado. Y además es una cuestión ya no técnica, es que es moral. O sea, un gobierno eso lo debe hacer sin necesidad de que haya una oposición que le inste a hacerlo. Tendrían que hacerlo de manera automática, adaptarlo. Anual. Igual que se suben las pensiones al IPC, claro. Oye, pues si el IPC sube, yo tengo que deflactar la tarifa del IRPF porque la gente es más pobre y puede comprar menos y tiene menos poder adquisitivo. Y yo tengo que adaptar el dinero que le robo coactivamente al ciudadano a su nivel de poder adquisitivo. Porque si no, lo que hago es que me aprovecho de su empobrecimiento, que es lo que ha hecho el gobierno. A muchos pensionistas también la subida, depende del tramo en el que estés, si te sube de tramo, ¿te has quedado que el 2,8 se te queda en la mitad? O sea, si es que engañan a la gente monumentalmente. Bueno, y con el salario mínimo, como no han reducido, no han aumentado a ver lo que hacen, pero el mínimo exento a la vez, que tú fíjate, con todo el lío que han montado con el ómnibus, fíjate si no lo podían haber metido ahí. Además, una disposición adicional que diga el mínimo exento será establecido por el salario mínimo interprofesional. Coincidirán siempre. Ya está. Has aprobado eso y ya todo el mundo tranquilo. Pero ¿qué pasa? Que si no coinciden en el tiempo, que yo creo que lo terminarán aprobando, si ese mínimo exento no queda aprobado antes de que entre en vigor el nuevo salario mínimo, aproximadamente el 40% de la subida de ese salario mínimo, ¿quién se la va a llevar? ¿Quién va a ganar? Claro. ¿Quién va a ser clink, clink, clink el ganador de la jugada? Hacienda, porque se va a llevar de los 700 euros de subida de media, aproximadamente 300 van para las arcas del Estado. Y luego, qué malos son los empresarios que no suben los salarios, que no sé qué y que no sé cuántos. No, sí suben los salarios. Lo que pasa es que la mitad de la subida del salario te la trincas tú. O sea, así de claro. Entre las cotizaciones y tres nuevos, que si la solidaridad, que si el ¿cómo es el otro? Intergeneracional, la equidad intergeneracional, la no sé qué, no sé cuántos, me da igual cómo lo llames, el mecanismo, ¡pum! Palo que te crió desde enero, lo habrán visto ustedes en sus nóminas. Así que entre eso y el IRPF, pues claro, es que, a ver, es lo que hay. Bueno, vamos con el Banco Santander, vamos a hablar de una cosa que nos preocupa mucho a todos, que es la evolución de nuestra sociedad. La influencia que tiene en la sociedad la educación, que es un pilar fundamental de nuestro futuro. Así que, ¿cómo no apoyar cualquier iniciativa que se dedique a proporcionarnos un sistema formativo de calidad? Muy consciente de ello, Banco Santander apostó hace ya más de 27 años por la educación, la empleabilidad y el emprendimiento a través de Santander Open Academy, que es su plataforma global que ha lanzado una oferta formativa en colaboración con Coursera, que permitirá a Santander ofrecer 10.000 plazas para acceder a los contenidos formativos de la plataforma de aprendizaje online. A un solo golpe de clic, clientes y no clientes de la entidad van a contar con acceso a cursos exclusivos en categorías como marketing y comunicación, entre otras. Y además podrán acceder a más de 11.000 cursos del catálogo formativo de Coursera. Estábamos hablando de la inflación y les conviene atenderme porque Libertad Digital les presenta el curso para aprender a invertir y gestionar su patrimonio. Es un curso online
que bueno, pues te permite conocer a las mejores empresas donde invertir, los mejores fondos de inversión del mercado o cómo tener éxito en las inversiones inmobiliarias, porque aquí también en tus inversiones la inflación te hace perder valor a tu dinero, lógicamente, así que súmese a las mejores megatendencias para invertir con nuestro curso de estrategias de inversión y gestión patrimonial. Solicita información sin compromiso en libremercado.com o en el 915239722, 915239722. Vamos a meternos en la ensalada de letras, en la sopa de letras que hemos tenido esta semana, que estará, claro, que te aturde, porque el IPC, el PIB, la EPA, el SMI, es una... todo, y luego veremos que también el BCE lo vamos a meter aquí. La FED, todo, o sea... Pero bueno, vamos por partes para que ustedes se aclaren sobre lo que realmente están diciendo esos datos de la economía española. Por un lado es verdad, vamos primero con el Producto Interior Bruto, que la cifra macro, no sé si está ya liquidada al 100% de los datos, porque a veces sacan los datos y faltan datos, pero bueno, es igual, es lo que hay, es el dato del crecimiento de la economía española. ¿Qué pasa? Por lo menos de lo que sabemos, pues que al final el consumo por persona sigue por debajo de los niveles prepandemia, que la inversión ha subido un poquito a final del año, que ahora hablamos de eso. Que las exportaciones van fatal, ¿por qué? Porque hay países que nos compran que no están especialmente bien, con lo cual tal. Y el turismo es lo que nos ha salvado de todo, y por supuesto el gasto público, que es la otra gran partida de por qué sube la economía. Pero bueno, esto es en plan pedestre, ahora vienen los expertos y vamos a redondear un poco más. Si esto es para ya no es moto, ya no es cohete, ya no es pata negra, ahora es a toda vela. O sea, esto ya es un velero que no tiene fin. Es Espartaco a caballo. Que es, vamos, esto ya es... Que era un gran sindicalista. El primer sindicalista, dijo, perdona, el primer sindicalista del mundo. Pues vamos a ver, esto se entiende muy bien con 4 datos, porque ha sido la publicación del PIB tiene una parte que es lo esperado, es decir, si los dos principales motores que impulsan la economía española son el consumo público, que lejos de aflojar ha seguido aumentando, y es el sector exterior y en particular el sector turístico, que no solo no ha aflojado sino que ha aumentado, lo que nos íbamos a encontrar es que primero la cifra de crecimiento del cierre del 24 iba a estar por encima del 3%, y que además eso suponga pues un poco el aplauso general de la profesión, que eso ya, para empezar, es el primer acto de indecencia moral que tenemos los economistas, que es el de poner de manera equivalente crecimientos altos con crecimientos de calidad. Sanos, digamos. Sanos, es decir, que la economía está generando músculo ahora y también para el futuro. Bueno, pues no estamos en eso. Es decir, lo que estamos es básicamente creciendo a base de grasa. Y esa grasa, pues oye, mientras que exista, pues puede ir bastante. Digamos colesterol del malo. Colesterol del malo, efectivamente. Entonces, ya que tenemos el año cerrado y lo podemos comparar con el trimestre justo anterior a la pandemia, que es el cuarto del año 2019. Mientras que el PIB ha subido un 7,56%, esa ha sido la subida en todo ese tiempo, el consumo público ha subido un 20,35%. Esta es el campeón de las contribuciones al crecimiento. Las exportaciones un 11,42%, pero a cambio de un crecimiento de las importaciones del 10,47%, es decir, que ganamos balanza por cuenta corriente, es decir, España sigue funcionando y funciona extraordinariamente bien en ese punto, pero fundamentalmente en servicios, que son los turísticos y algunos no turísticos. Bien, ¿qué pasa con el consumo? El consumo privado ha crecido un 3,65% desde el 19 hasta el 24, cuartos trimestres. En términos per cápita, que era lo que decías tú antes, Carmen, está por debajo del nivel prepandemia. Pero es que una cifra que, casualidades de la vida, en el tercer trimestre todavía estaba un 5% por debajo del nivel prepandemia, que era la inversión en bienes de equipo, sorpresa, aparece ahora en la publicación del INE un
2,2% por encima. ¿Qué ha pasado en un trimestre para que vengamos de un -5 a un +2? Esto, el INE nos debe una explicación. Y el INE es el gobierno. ¿Qué ha pasado aquí? Pero en el cuarto trimestre del año... servicios de estudio se lo han tragado, que yo he visto los tuits casi todos. De grandes casas de análisis. Casi todos. Pero incluso con esa... De verdad, hay que ver qué explicación dan a eso. Porque ¿qué pasa? ¿Que de pronto en el último trimestre del año se ha disparado la inversión privada? No me cuadra. No cuadra. No cuadra. Los indicadores no son esos. El índice de producción industrial, concretamente de bienes de equipo, sigue cayendo. Está cayendo, no subiendo, está cayendo. Entonces, ¿de dónde sale esto? Pero es que la otra cosa ya, y con esto cierro y disculpad la diarrea de números, la inversión en el sector constructor sigue estando por debajo del nivel prepandemia, -1,36%. O sea que ahí está también el reflejo de que no se invierte un duro en el sector de la construcción y, por tanto, si no construyes, no puedes solucionar el problema de la escasez de vivienda. Por tanto, ¿cuál es el ejercicio de indecencia moral, repito, que hacemos los economistas con esto? Pensar que crecimientos altos son crecimientos sanos, pero os recuerda a una época, esto os recuerda a una época, y además a un señor que decía, por esas fechas, que estábamos en la Champions League. Todos recordaréis de qué estamos hablando. Es lo mismo. En aquella época ese señor decía que bajar impuestos era de izquierdas, ¿Sí? que era otra cosa que decía el señor Zapatero. Bueno, pues uno de los aspectos que recogen los datos del PIB de este año, que como muy bien dice Javier, está lleno de sorpresas. Yo invito a los oyentes a que brujuleen en Libertad Digital y recuperen el artículo que escribió esta semana José María Rotellar, donde explica también con pelos y señales todos los capítulos del Producto Interior Bruto, con un detalle muy interesante. Como él dice, curiosidades o sorpresas de las que se ha encontrado en los datos del PIB. Y son las correcciones pasadas que se han hecho estas. De modo y manera que hay varios agregados, entre otros el de la construcción, que logran maquillar porque hacen que en las ediciones anteriores, los trimestres anteriores, los reducen la cuantía para que no parezca que cae tanto en este cuarto trimestre de 2024. Como eso pasa también en el propio crecimiento, que también lo retocan, y son retoques que, oye, como dice Rotellar, es habitual retocar determinadas cantidades cuando cambias algún criterio, pero en tanta cuantía y todas a favor de un dato de crecimiento que pueda vender el Ejecutivo, no deja de llamar la atención. Y efectivamente hay dos eventos que explican fundamentalmente la situación del PIB de la que presume el Ejecutivo. El gasto público, por ese dato que es demoledor, el que acabas de dar, desde antes de la pandemia hasta ahora, crece más de un 20% el gasto público, y luego, por otro lado, el empleo por parte del sistema productivo en España de mucho volumen extranjero. Por ese motivo, digamos, el crecimiento del PIB lo absorbe los trabajadores extranjeros que han accedido a esos puestos de trabajo que los españoles no quieren, y los españoles no han sido capaces de capturar ninguno de esos puntos de crecimiento del PIB. Con lo cual, ahí tenemos la solución que decía Carmen. El problema que tenemos es que el gobierno nos vende que estamos creciendo a un ritmo espectacular, que es, como decía Cuerpo, una exageración, el 40% del crecimiento de Europa lo explica España, que es que ha llegado a decir esto el señor Cuerpo. Claro, los españoles dicen, ¿y cómo es posible? ¿Y quién se está quedando eso? ¿Está? Si yo sigo sin poder comprar el cordero que compraba los fines de semana, ni cambiar el coche. Ayer muchas de las llamadas, ni pagar la gasolina, ni pagar el recibo de la luz. Muchas de las llamadas eran, aquí sigo con mi coche de 18 años, va a hacer ya, porque claro, no me puedo comprar un coche, obvio, ni de segunda mano. Cae el consumo, cae la compra de coches. Y se dice, no, es que el coche eléctrico no carbura porque la gente no se lo compra. Es que no se compra ni el eléctrico, ni el de combustión, y en los de segunda mano están... Bueno, entonces, hemos hablado del crecimiento de la economía, que obviamente debería de reflejarse en un mercado laboral también más sano y más potente, ¿no? No. Resulta que los contratos hay más parciales, cada vez ya hay 500.000 de personas que tiene pluriempleo, porque con un solo salario no le llega. Por supuesto, si no eres fijo discontinuo y está fuera de las estadísticas,
O los extranjeros, bueno, pues los extranjeros estarán como nosotros, o habrá gente que tenga contrato parcial, otros que tendrán no sé por qué tenemos que separar para que salga mejor. Pues hay no sé cuántos cientos de miles de extranjeros trabajando. Bueno, pero a lo mejor resulta que tiene un contrato de 4 horas. ¿Qué me estás contando? O sea, igual que un español, o sea, no es que haga trabajos que no hacemos, es que el cómputo de horas trabajadas siguen en niveles de 2008. Sí. Entonces, para generar un contrato de trabajo hay que firmar decenas de 30 contratos. de media, creo que es. 30 de media por cada uno de los... Bueno, he dicho 500.000 personas ya tienen varios trabajos. No, 580.000. O sea, esto va como... O sea, y ya los fijos discontinuos, el más optimista, ¿cómo sería? Pesimista, dice, en nuestro caso, para nosotros sería pesimista, hablan de 800.000, pero que pueden ser muchos más. O sea, pueden ser muchos más. El paro real está estimado por uso en 3.900.000 personas. Y además, resulta que los últimos datos que hemos conocido del empleo y de los informes de uso y otros sindicatos, hay 1 millón adicional de personas que ni siquiera les apetece trabajar, que no buscan un trabajo, inactivos. Algunos porque no les apetece, perdonadme la reducción al absurdo, que no viene a cuento, otros porque pues no pueden por enfermedad, o no pueden porque tienen que atender a alguien, o no pueden por cualquier otra razón. O por economía sumergida. O por economía sumergida, que no quiere trabajar o no quiere aparecer como activos. Es decir, estamos ya rozando los 5 millones de personas que no tienen un trabajo. Y a eso añádele, Luis Fernando, otra cosa. Añádele que el problema, este problema es cada vez mayor del absentismo. Pues, es decir, tenemos ahora mismo aproximadamente 1 millón de personas ocupadas, que por tanto forman parte de las estadísticas de la estadística de la EPA, que están... De estos 800.000 ocupados. De los 21,8 millones, tenemos 1 millón de personas que no sabemos de ellos nada. Lo que sabemos es que no van a trabajar. Que no van a trabajar. Sabemos que alguien, sea de una mutua laboral o sea un médico de la Seguridad Social, les ha dado una baja, pero no sabemos nada. Es decir, en los últimos años, desde el año 16, se ha duplicado el porcentaje de personas que no sabemos qué pasa con ellas en relación al total de los ocupados, de los 21,8 millones. Entonces, ese factor, porque luego tenemos más o menos unas 600.000 personas que sí que están de vacaciones, y de hecho en muchos casos se han convertido las vacaciones, el aumento de días de vacaciones se han convertido en un salario en especie, o sea, encubierto, pero se ha convertido en eso. Entonces, tenemos ahí, si sumamos todas estas horas, tenemos uno de los componentes que hacen que la jornada media semanal del asalariado del sector privado esté en las 33 horas, ya haya bajado de las 37,5 que quieren presentar el proyecto dentro de unos días. Pero vete a los asalariados del sector público. Bueno, ahí ya... Se va a 29. Ahí ya sí. Se va a 29. Ya por debajo de las 30, sí. Pero las 33, claro, pero luego también hay casuística. O sea, una persona que tiene un empresario que tiene un comercio y tiene a una persona, esa persona no puede estar trabajando 33 horas. No, absolutamente. Esa persona estará trabajando sus 40 horas. O más de 40 incluso. Bueno, pero es que a ese sí le va a tocar que... ¿Ahora qué hace? Si lo tiene que rebajar a 37,5, ¿qué hace? ¿Cierra el negocio las horas que no tiene a nadie? Tendría que contratar a otra persona. Entonces, ahora, ¿qué incidencia creéis vosotros que van a tener estas dos medidas? Tanto la del salario mínimo, que ya hemos explicado que lo que tendrían que hacer es, en vez de cargar más cosas a lo empresario, quítele usted impuestos y ya verá cómo la persona gana más dinero al mes. Y otra, que le cargas esto, el coste del salario mínimo, y además la jornada reducida. Que es que la propia Yolanda Díaz, aparte de las idioteces de que si Espartaco era el primer sindicalista del mundo y no sé quién, no sé cuándo, no sé si estaría pensando en lo guapo que era el actor de Espartaco, porque otra cosa... Ella misma dijo, bueno, yo soy consciente de que muchos comercios y tal van a sufrir. O sea, pero vamos a ver, ¿por qué no se entera primero de cómo está la situación en la empresa, en la pyme, en la micropyme, los autónomos con empleados, los autónomos sin empleados?
y después toma una decisión. Ah, no, es que le queda muy bonito porque ella también es la sindicalista mejor del mundo. Bueno, pues esta es la situación que os he dicho antes, que hay 400.000 empresas, pequeñas empresas, que están en pérdidas. No, o sea, que no ganan dinero. y- Igual que eso se refleja en la recaudación. Claro, si ya estamos comprando menos, ya estamos restringiendo todo, pues eso es menos IVA, menos tal y menos cual. ¿No? Y que hablabais del crecimiento insano de la economía y de una economía que desde luego no está para presumir delante de absolutamente nadie, entre otras cosas porque si nos vamos a las cifras, decía Javier, no, es que ya la jornada de trabajo ya está de media por debajo de las 37 horas y media. Es cierto, con lo cual la medida que ha impuesto Yolanda Espartaco lo que consigue es convertirse en un rejón de castigo para las compañías y no se va a reflejar en un beneficio para absolutamente nadie porque la jornada laboral no va a cambiar respecto a cómo está ahora y si cambia va a ser en unas pocas condiciones. ¿Qué pasa? Que el impacto de esta medida en lo que es la administración de una compañía, de una empresa, en lo que se va a traducir es en una pérdida de productividad forzosa porque por contrato no lo van a poder elegir de esa manera, le resulta más cara en la hora trabajada, con lo cual el incremento de costes se lo va a tener que comer y eso va a ser así. Esto va a tener una redundancia también en asuntos como las horas extra que tiene que pagar la compañía y la empresa y luego la dificultad de encontrar a trabajadores para cubrir esas horas que dejan de trabajar por el otro lado. Es verdad que este impacto sobre todo lo van a sufrir las grandes multinacionales, que son los que más estandarizados tienen sus regímenes laborales, pero en cualquiera de los casos para las pequeñas y medianas empresas, para ese middle market que está intentando arañar puntos de productividad para conseguir dar el salto y convertirse en multinacionales, este tipo de medidas es absolutamente letal, como lo es la llegada del salario mínimo interprofesional. Dos reflexiones respecto a Yolanda Díaz y el salario mínimo interprofesional. ¿De qué país estamos presumiendo, señor Sánchez, señor Cuerpo? ¿De qué país presume usted cuando el salario más repetido, el salario más común, más normal, más frecuente en nuestro país es prácticamente el salario mínimo interprofesional? Porque han decidido que ya ese salario es clase media. Es el que no Que dijo uno de Podemos en una de estas que lo dijo María ventoleras. Jesús Montero, eso. Ah, yo se lo oí Que a el que uno de cobra Podemos. el salario que mínimo digo, bueno, pues, interprofesional, eso María Jesús Montero en sede parlamentaria. Quien cobra el salario mínimo interprofesional en este país es clase media. Le molesta a quien le moleste. María Jesús Montero Dixit. Pues, Esto joder, es pues sí, y fíjate, Yolanda Díaz presumiendo de que por subirles 50 euros al mes a los que cobran el salario mínimo interprofesional es la diferencia entre poder comprarle pescado a sus hijos para que coman o no. que lo ha dicho. Claro, Comer mejor. ¿En qué país ¿Mejor? vivimos cuando depende de tu poder subir 50 euros para que la gente pueda comprar el pescado? Pero, perdón, ¿ese es el país que es escaparate del mundo? ¿Es el país al que se tendrían que fijar todos los países del mundo? Y ¿El luego ejemplo vamos a para ver, el mundo desarrollado? Y luego otra cosa, el escudo social, resulta que necesitas un escudo social que que el transporte sea gratis. Esa es otra. Pero vamos a ver, si tienes un país que va como un Maserati. bergantín, como un Maserati, pues la gente se podrá pagar el autobús, vamos, digo yo, y el metro, ¿no? Como en cualquier país del mundo. O sea, si tienes que hacer eso, si tienes que dar 2 millones de ingresos mínimos vitales y encima ponerte medallas de que se lo das a 2 millones, que hay que tener cuajo para ponerte una medalla porque 2 millones de personas necesiten tu ayuda para vivir, o sea, ya ni para comer, o sea, para todo. La gente no se puede pagar la luz. Estás dando ideas para que estén en casa con la batamanta. O sea, y luego me dices que es la mejor economía del mundo. Pues entonces el escudo social yo no le veo sentido al escudo social. No necesitaríamos ningún escudo. Esto iría de maravilla. Todo el mundo se podría pagar su metro, su autobús, podrían alquilar un piso. Pues lo normal de un país normal, ¿no? Que no necesita un escudo social del gobierno. Yo Sí, es que, pero, hombre, o sea, esto- que no. Esto al final es uno de los síntomas de que en estas cuestiones y probablemente también en otras es un país que va no por la senda de los países occidentales, sino por la senda de los emergentes. Porque cuando tú tienes un país que tiene grandes cifras de crecimiento, como es el caso aparentemente, el caso que tenemos nosotros, pero al mismo tiempo la renta real
por persona y en paridad de poder de compra no crece, sino que incluso decrece, donde el ahorro de las familias es en términos reales negativo porque se lo ha comido la inflación. Entonces, claro, no estamos yendo hacia el camino de la convergencia con nuestros socios más inmediatos, que estamos todavía en el 90% de la renta media de la Europa 15, es decir, estamos en el mismo nivel que en el año 1999 cuando se crea el euro. O sea, estamos en ese punto. Pero ¿cómo hay gente que se cree que vamos tan bien si necesitamos un escudo social? Pero precisamente, Carmen, por eso, porque aquí está el decir, vamos, o sea, asociamos crecer y tal con decir que vamos muy bien, vienen casi 100 millones de turistas, la gente consume, tú ves por ahí al turista o al que se establece aquí consumiendo todo lo que quiere y más. Pero es que eso no es crecimiento, eso es simplemente aprovechar una coyuntura favorable que está muy bien y que nos da de comer a una buena parte del país, pero oiga, ¿cuál es su modelo de crecimiento a futuro? Es decir, ¿qué quiere hacer a partir del 2027, 28, el 2030? O sea, ¿qué quiere hacer? Y eso es lo que se están planteando otros países, por ejemplo, Alemania, que está yendo, también las rentas familiares están al nivel del año 2016, es decir, han retrocedido de una manera muy importante. ¿Cuál es el debate que se está produciendo entre los candidatos a la Cancillería cuando sean las elecciones dentro de unos días? El debate económico, el debate de, oiga, si la renta familiar real va bien, es que el país va bien, pero si no va, no puedes decir que vaya bien. Es decir, puede haber unos cuantos que, oye, pues le va fenomenal, pero al resto de los ciudadanos lo que están haciendo es, pues eso, engrosar las colas, las subvenciones, etcétera, etcétera. Y más con sectores que están pensando en despedir a decenas de miles. Bueno, a todo esto, vamos con la noticia de Telefónica, Víctor. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Porque a todo esto el Banco Central Europeo decidió el jueves una cuarta bajada de tipos de 25 puntos básicos. Es el quinto recorte desde junio pasado. El precio del dinero queda en el 2,75%. Ha decidido alejarse de la política de la Reserva Federal. Fíjense que la Fed mantiene los tipos entre el 4,25 y el 4,5%. En el comunicado tras la reunión, el BCE asegura que el proceso de desinflación sigue avanzando. Dice que la inflación muestra en general una evolución acorde con las proyecciones de los expertos y que probablemente consiga el objetivo del 2% a medio plazo. Los mercados, por ejemplo, están anticipando, lógicamente, captaos 100 puntos básicos más de reducción de tipos este año. Eso no sé si es lo mejor que le puede pasar a la economía. Piensa en un producto y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Fenomenal, ¿no? Ya te digo. Por ejemplo, 1 litro de aceite de oliva virgen extra Cosur o un pack de atún claro albo en aceite de oliva de 6 latas. Pues te puedo decir muchos más, porque en Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés tienes miles de productos a 3x2. Es decir, compras 2 y te llevas 3. Escúchalo bien, ¿eh? Compras 2 y te llevas 3. Como en los packs de 4 unidades de Activia Bifidus con avena y nueces o en las tabletas de 100 gramos de chocolate negro Lind Excellent de 70% cacao. Bueno, es increíble. Es en tienda, en web y en app. Y ahora además con tus compras de charcutería te puedes llevar hasta 25 euros de regalo. Sí, compra tus quesos, un poquito de jamón, embutidos, sobrasada y te llevas de regalo hasta 25 euros para una próxima compra. Aprovéchate solo en Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En esa idea que vamos a manejar ahora en el tiempo que nos queda, os ruego que seáis lo más breves que podáis, pero con chicha. Porque es verdad, o sea, ¿qué estamos pensando? Pues, por ejemplo, en energía seguimos empeñados, acaba de decir la nueva ministra de Transición Ecológica, imitando a cuando estaba Rivera en el ministerio, que ahora está en Europa y dice otra cosa, que las centrales nucleares hay que cerrarlas. ¿Qué han hecho también en el decreto, por cierto? Subirle el 5% la electricidad a la industria.
Ya vimos lo que pasó con el cierre de Ascó unos días por parada técnica, que hubo que dejar sin luz a la gran industria. A esa que le meten ahora un nuevo... Exacto, que ahora le meten zasca, el 5%. Siguen sin resolver lo de las empresas, la industria con grandes cantidades de uso de electricidad. Electrointensiva, sí. Electrointensiva. Bueno, pues si en este terreno que es la energía estamos como estamos, pues imagínate, en la industria ya ni hablamos. Menos mal que ahora parece, he leído que la Unión Europea está dispuesta en marzo, porque para qué vamos a correr ni nada, pues qué más da, en marzo puede haber cambios en la política del automóvil, porque claro, ya se han asustado total. O sea, ya han dicho, o sea, la hemos fastidiado. Aquí tenemos empresas en Europa que éramos los mejores productores de coches y ahora somos el último mono. Pues a lo mejor hay algún cambio, pero eso tenemos que esperar a Europa. Lo de nuestra agens en esta es literal, es que ha dicho literal, o sea que ha cerrado la puerta a que las nucleares puedan seguir. Sí, o sea, sigue exactamente el mismo discurso que su antecesora y maestra, ¿no? Que era la señora Rivera, que ahora la encontramos. Pero Rivera ya ha cambiado. Sí, está de comisaria de competencia y dice que la nuclear es importante en Europa. O sea, dices, bueno, si es en Europa importante, ¿por qué no lo es en España? De hecho, hay un cierto punto también de vengativo, diría yo, en este discurso de la nueva vicepresidenta y ministra de Transición, porque ha visto que hay contestación social al cierre de las nucleares y concretamente pues el movimiento que ha empezado desde hace unas semanas con Almaraz, que es una de las piezas clave, no solo ya de Extremadura y desde el punto de vista económico, sino en general de todo el sistema eléctrico nacional. Es decir, es el 7% de la demanda nacional. Y las nucleares el 20%. Y las nucleares el conjunto es el 20%. O sea, entonces, si solamente 2 unidades suponen el 7% de toda la demanda nacional y además aspiran a que haya nuevas industrias, los centros de datos, a que haya incluso la electrificación de una parte sustancial de la industria, oiga, pues ya usted me explicará cómo va a sacar, de dónde va a sacar la electricidad a partir del año 2028, 27 que cierra un grupo, 28 el siguiente y luego el resto del calendario de cierre, y sea usted clara, es decir, cada megavatio instalado menos de nuclear es un megavatio instalado más de gas. Y por tanto, más usted caro. lo que va a hacer va a ser encarecer los precios de la electricidad a medio plazo y segundo, aumentar las emisiones. Ustedes no son los que dicen que no se puede ir atrás, que hay que reducir las emisiones, que hay que cumplir en el año 30, como dice Europa, el 55% de reducción de emisiones. Oiga, si usted ya sabe que no lo va a cumplir si hace eso. Green Baby Green. Green Baby Green es espectacular. Te refieres a las declaraciones del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, queriendo ridiculizar el Drill Baby Drill que pronunció Donald Trump para decir que lo que hay que hacer es obtener hidrocarburos. Pero Aquí no llegamos. Mira, el otro día en Con ánimo de lucro... Nada. El otro día en Con ánimo de lucro, y perdón por la autocita, tuvimos a gran Pedro... programa, ¿eh? O sea, Gran programa. Hombre, tengo además aquí a 2 de mis colaboradores, o sea que no podía ser menos. Pero Pues porque la gente que cree no sabe Con la hora, ánimo de el día. lucro, es Radio Libre Mercado 105.7 de su FM de 12 a 1:30 todos los días, de lunes a viernes, en streaming, luego en YouTube, en podcast y por todas Pero partes. es importante el dial porque es diferente al de Es Radio. Claro, es otra emisora que tenemos, que es Radio Libre Mercado. ¿Les aparece a ustedes en el coche? Es Radio 2, sí, es donde lo ven. Todo bien explicado. Bueno, pues ahí estamos. Ahí tuvimos a Pedro Mielgo, precisamente hablando del problema de la energía en España y en Europa. Y lo contaba perfectamente. Queremos acabar con las nucleares en Europa. Alemania ya ha terminado. Seguimos necesitando mucha demanda energética. No somos en absoluto autosuficientes en gas y en petróleo, ni en España ni en Europa. Y además, con el conflicto en Rusia y Ucrania, hemos perdido un gas que nos llegaba barato y abundante por tener que comprarle gas a Estados Unidos, gas liquefactado, con lo cual infinitamente más caro. Si lo que hacemos es, en España, ametrallarnos los pies, porque acabar con las nucleares en España no es pegarse un tiro en el pie, es ametrallártelos directamente, porque te quedas sin el 20% de la demanda y además consiguiendo que centrales nucleares como Almaraz, que es ejemplo en todo el mundo
y esto sí, no el gobierno de Sánchez. Almaraz es ejemplo en todo el mundo de seguridad, de bien hacer, de una central muy bien mantenida y que funciona estupendamente, te la cargas después además de haber amortizado, porque lo caro de las centrales nucleares ya está hecho, Claro, eso ya se son pagó. todos los años Ahora hay que disfrutarlas y aprovecharlas y mantenerlas. Bueno, pues ahora te las vas a cargar para meter ciclos combinados de gas y arriesgarte a que de nuevo en días puntuales de mucha demanda y de cero operancia de las renovables, tengas que tener pérdidas de suministro y suframos todos apagones como en tiempos pretéritos. Bueno, y Eso ahora con una sola central, la industria. Cuando cierres 2, hogares. Vamos. Claro, no, vamos a volver a los apagones. Tienes que empezar exactamente. Claro. Primero han empezado por la gran industria porque se han asustado y han dejado la administración y los hogares, pero en cuanto se vayan 2, vamos, a los hogares directamente. O sea que ya no es que los recaos estos de la bufanda, es que no va a haber quien viva, vamos, claro. En fin. Bueno, pues nos vamos a marchar, ¿verdad, Víctor? Sí. Vale, pues muchas gracias, Javier. Me ha gustado mucho que estés ya bien. Luis Fernando Quintero. Un placer. Hemos tenido en la producción, como siempre, Anaia Pertusa, a los mandos técnicos Víctor San Román. Gracias también, compañeros de Libertad Digital Televisión. Ya saben que ahora, en cuanto acabemos a las 3, ya lo pueden ver. Y a todos ustedes, por supuesto, esperamos siempre serles útiles y no andar con rodeos, las cosas claritas, ni espartacos ni leñes, las cosas claras y el chocolate espeso, que está muy rico, por cierto. Venga, que lo pasen bien este finde. Economía para todos con Carmen Tomás.